El título de este sermón es Cuando Dios rompe el silencio. Cuando Dios rompe el silencio. Juicio santo y esperanza redentora. Hay silencios, como dijimos, que generan consuelo. Hay silencios que producen descanso. Pero hay silencios, como este silencio, que anuncian juicios. El capítulo 3 del primer libro de Samuel nos introduce en uno de los momentos más oscuros de la historia espiritual de Israel. El texto comienza diciendo: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto no es simplemente una observación histórica, es un diagnóstico espiritual. Israel tenía tabernáculo, el lugar visible de la presencia de Dios. Israel tenía sacerdocio, hombres oficialmente consagrados para ministrar en el nombre del Señor. Tenía sacrificios, animales ofrecidos conforme a la ley mosaica. Tenía liturgia, había ritos, había un orden, había una estructura religiosa establecida. Pero Israel no tenía la voz profética de Dios. Dice la palabra de Dios que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Hermanos, para poder comprender Primera de Samuel debemos situarnos correctamente en ese contexto histórico en el cual nos encontramos. Finalizando la época de los jueces, previo a la unción del primer rey o la etapa monárquica, se encuentra Samuel en una etapa oscura donde nosotros conocemos el libro de Jueces, donde la palabra nos dice y nos enseña de una decadencia espiritual, de ciclos repetidos de pecado, opresión, donde realmente, hermano, era lo que caracterizaba la inestabilidad espiritual y moral que se encontraba el pueblo de Israel. No había rey en Israel en aquellos días, así lo dice el texto claramente, y termina diciendo Jueces: no había rey en aquellos días, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. El liderazgo espiritual estaba colapsado, no había liderazgo estable, no había, hermanos, una conexión espiritual constante, no había fidelidad en la presencia del Señor. El pueblo vivía en una anarquía. Había un sacerdote, de hecho el sumo sacerdote Elí era el encargado de oficiar los servicios. Sus hijos, ambos, Ofni y Fines, también ejercían funciones sacerdotales. Y esto nos va a llevar al contexto inmediato del capítulo 2. Sus hijos, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, estos hijos de Elí solamente provocaban la ira de Dios con pecado tras pecado, profanando el templo del Señor, tomando lo que no le era permitido. Dice la palabra de Dios: y cuando era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando se ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo también, al quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti cocida ni cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto lo que quieras, él respondía: no, sino dámela ahora, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios envió a través de un profeta para alertar a Elí sobre esta situación. Elí, en el versículo 22 del capítulo 2, era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres, fornicaban, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era grande el pecado
en aquellos días. Y el joven Samuel iba creciendo, era acepto, versículo 26, delante de Dios y delante de los hombres. Cuando Dios envía a un varón de Dios, no dice su nombre, este profeta, delante de Elí para reprenderlo, la pregunta fue: ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando no me manifesté claramente yo a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo te elegí por sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La pregunta es: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En el capítulo 2 vemos la realidad de los hijos de Elí. Hombres impíos que despreciaban los sacrificios, que robaban lo que le pertenecía a Dios, que cometían inmoralidad en el lugar santo, y con un importante tema a destacar: Elí lo sabía y no los estorbaba. Sí los reprendió, sí los convocó y suavemente les llamó la atención, pero nunca estorbó el pecado que ellos hacían. El pecado fue tolerado. Y cuando el pecado es tolerado en el liderazgo, el juicio comienza por la casa de Dios. Hermano, el tema central o la idea central es que Dios rompe el silencio para juzgar la corrupción de su casa y levantar un nuevo instrumento de esperanza. Cuando el liderazgo desprecia la santidad de Dios, Él ejecuta juicio, pero en medio del juicio levanta una nueva generación para restaurar lo más importante que podemos tener a nuestro alcance y que ellos estaban privados, que es la palabra de Dios. El rey va a llamar a Samuel, el rey de reyes, el creador del universo, va a llamar a Samuel y lo va a preparar para que Samuel pueda ungir a otro rey, de cuyo linaje iba a nacer el rey de reyes y señor de señores. Podemos estructurar en 4 partes este sermón. Desde el versículo 1 al 3, la oscuridad espiritual y el silencio divino. El llamado soberano en medio del silencio desde el versículo 4 al 10. El juicio santo sobre la casa de Elí desde el versículo 11 al 14. La fidelidad profética frente al temor en el versículo 15 al 18. Y la restauración de la palabra y la esperanza renovada desde el versículo 19 al 21. Hermanos, vemos oscuridad. En todo este progreso de todo este sermón vemos oscuridad, pero también vemos voz divina. Dios va a romper el silencio. Vemos juicio, pero también vemos fidelidad en medio del pecado. Pero por sobre todas las cosas vemos una esperanza restauradora donde Dios se va a valer de un joven Samuel para poder volver a hablar a un pueblo que estaba alejado de él. La oscuridad espiritual, como nos enseña en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 3. 3 puntos importantes para destacar. 3 situaciones que se van a evidenciar en este texto. Número 1, y una realidad, que la palabra escaseaba. ¿Qué es lo que faltaba? Esto describe disciplina judicial. El texto no dice que no hubiera actividad religiosa. Dice que escaseaba la palabra de Jehová. Juan Calvino comentó que cuando Dios retira la claridad de su palabra es una de las formas más severas de juicio sobre un pueblo. Pero también tenemos en conexión que los ojos de Elí comenzaban
a oscurecerse. Hermanos, la lámpara de Dios no se había apagado. 3 situaciones importantes para destacar en los primeros versículos. La palabra de Jehová escaseaba, los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Estas 3 declaraciones no son detalles aislados, son una progresión teológica, porque nos va a demostrar que primero hay silencio, luego ceguera y finalmente esperanza de parte de Dios. La palabra de Dios estaba escaseando. Significa que Dios había retirado la claridad de su revelación. Y en el Antiguo Testamento, hermano, la palabra profética era la guía nacional. Sin palabra el pueblo quedaba vulnerable, de tal manera, hermanos, que si Israel no tenía revelación, pero sí sacerdocio, sí tabernáculo, sí sacrificio, sí liturgia, pero no voz profética, realmente no había una verdadera adoración y una verdadera comunión del pueblo de Dios con Dios. El silencio de Dios es una de las formas más severas de disciplina. Los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse y no es un tema clínico, no es un tema de que había que usar anteojos, aunque físicamente sus ojos comenzaban a oscurecerse. Simbólicamente, hermano, el sumo sacerdote, además de su poca visión física, tenía un problema espiritual. Eso va a hablarnos de una realidad espiritual profunda. El liderazgo había perdido el discernimiento. No había tiempo, no vio a tiempo la gravedad del pecado de sus hijos. Lo tomó livianamente, lo dejó pasar. No actuó con firmeza, no protegió el altar de Dios. La ceguera fue progresiva. Dice la palabra de Dios claramente: y aconteció un día que cuando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, dice, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Comenzaban, así ocurre la decadencia espiritual. Primero toleramos, luego normalizamos y luego institucionalizamos. John Owen admitió del pecado, donde él dice: el pecado que no es mortificado progresivamente va a debilitar la sensibilidad espiritual hasta que el alma ya no percibe su propia enfermedad. Usted sabe que hay enfermedades que son degenerativas y como se trata de sensibilidad, hacen perder la sensibilidad superficial y profunda. No es necesariamente una parálisis, pero podemos hablar de la diabetes, que produce trastornos degenerativos de tal manera que esa patología en particular va a traer trastornos neurológicos, o sea, de los nervios, y la persona va a perder sensibilidad. Se va a hincar con un clavo. Incluso hay un testimonio de una persona cercana a mi casa que trabaja en la construcción, cuyo clavo, y los que conocen de construcción saben de esto, incrustado en una madera, varios clavos, él la pisó, traspasó todo su pie y caminaba sangrando sin darse cuenta, por falta de sensibilidad, que su pie había sido perforado por esos clavos. Su situación era una situación de enfermedad totalmente avanzada de una diabetes. La sensibilidad nos aísla de percibir lo que es la santidad de Dios. El sacerdote está en oscuridad. Mientras hay una nación en silencio, el sacerdote está en oscuridad. Todo parece declinar. Y mientras todo parece declinar, hermanos, ocurre algo glorioso. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y hay un contraste hermoso que podemos tener aquí. Es importante ver este contraste, hermanos. Mientras el anciano Elí, el sacerdote Elí, acostado en su aposento con sus ojos que se oscurecían de modo que ya no podía ver, Samuel, joven, estaba durmiendo en el lugar más cercano que podía estar, cerca del arca de Dios, así lo dice la palabra de Dios, en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios. Y algo glorioso, hermano, a destacar como una declaración: y antes que la lámpara de Dios fuese
apagada, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí el texto cambia de tono. En medio del silencio y de la ceguera hay una luz que sigue ardiendo. La lámpara del tabernáculo debía mantenerse encendida, según Éxodo capítulo 27, continuamente como símbolo de la presencia de Dios. Él estaba cuidando el arca, él estaba allí atendiendo. Destacamos y recordamos que Samuel ministraba en presencia de Jehová sin conocer a Jehová, y su palabra no le había sido revelada. Pero sin embargo, hermanos, vemos que Dios va a llamar a Samuel. Desde el versículo 4 en adelante vamos a ver esto. Pero aquí importante, hermanos, es que hay algo cronológico, como un dato importante teológicamente. El liderazgo puede fallar, la nación puede desviarse, pero la palabra, y aunque la palabra de Dios puede escasear, Dios nunca va a romper su pacto con su pueblo. Por lo tanto, hermanos, siempre va a haber una intervención divina. El pacto descansa en el carácter inmutable de Dios y no en lo que el hombre pueda o no hacer delante de Dios. La lámpara no arde porque Israel sea fiel, arde porque Dios es fiel. Y esta es la esperanza de este texto. La oscuridad es real, pero no es definitiva. Elí se está apagando, Samuel se está encendiendo. La generación vieja declina, pero Dios está levantando una nueva voz. Este patrón se va a repetir a lo largo de la historia redentora. Cuando todo parece oscurecerse, Dios prepara un nuevo amanecer. Es lo que está diciendo ese texto, literalmente. La lámpara no se había apagado, estaba en el amanecer. Estaba en el amanecer, en un amanecer glorioso, donde Dios va a intervenir gloriosamente. Después de un tiempo de silencio, Dios va a volver a hablar. ¿Y de qué manera va a hablar Dios? ¿De qué manera Dios va a hablar? Cuando todo parece oscurecerse, Dios prepara un nuevo amanecer. Y hermanos, esto de la historia que se repite es que después de 400 años de lo que se le llaman silencio, aunque no han sido muy silenciosos, de hecho ocurrieron muchas cosas, la lámpara tampoco se había apagado. Apareció la luz verdadera, Jesucristo, la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de ella. Si podemos sacar una conclusión de esta primera sección, es que Primera de Samuel del 1 al 3 nos enseña que el silencio puede ser un juicio, que la ceguera puede ser una consecuencia, pero la lámpara encendida es una promesa. Mientras la lámpara arde, Dios no ha terminado su obra en medio de su pueblo. Que la lámpara esté encendida es muy importante, porque Dios va a interrumpir. La voz de Dios, desde el versículo 4 al versículo 10, el texto nos deja en una tensión. La palabra escasea, el sacerdote se oscurece, la lámpara aún arde. Y justo en ese momento, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. 3 veces lo hizo. Y Samuel no pudo identificar la voz de Dios. No lo conocía. Eso es importante de destacar, porque podemos estar sirviendo a Dios y aún no discerniendo a Dios, pero Dios por eso no nos va a desechar. No significa incredulidad, simplemente que Dios no se había revelado a Samuel. Dios estaba por llamarlo a Samuel y prepararlo para algo glorioso. Samuel, pensando que era Elí, iba al aposento de Elí. 3 intentos, hasta que en el tercer intento Elí, con lo poco que le quedaba de discernimiento espiritual, dentro de esa gran ceguera espiritual, él pudo decir ahí automáticamente, versículo 8, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 2 veces, Samuel, Samuel. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Moisés. A cada uno le repitió el nombre. Entonces Samuel dijo algo importante que nos tiene que quedar a nosotros grabado.
Y es lo que tenemos que destacar en nuestra vida espiritual. Habla, habla, porque tu siervo oye. No es una casualidad narrativa, es una intervención soberana. Cuando la oscuridad alcanza el punto más visible, Dios decide hablar. La iniciativa no es de Samuel, la iniciativa no es de Elí, no nace de una nación, porque de hecho la nación estaba totalmente entregada al pecado. El hablar y la iniciativa comienza en Dios, como siempre. Dios interrumpe para solucionar las situaciones difíciles y adversas. Aquí vemos un principio teológico fundamental. La restauración siempre comienza en el corazón soberano de Dios. Dios llama en medio del silencio. No fue Israel que estuvo clamando por un profeta en ese capítulo. Fue Dios quien decidió romper el silencio. Y esto, hermano, es pura gracia delante del Señor. John Owen dijo que toda verdadera renovación espiritual comienza con la iniciativa divina, no con el esfuerzo humano. La palabra había escaseado, pero no porque Dios estuviera impotente, sino porque Dios estaba disciplinando a una nación. El juicio de Dios era no hablarles, no rebelarse por causa del pecado. Y ahora el mismo Dios que había callado, rompe el silencio y va a hablar. El silencio nunca fue ausencia de soberanía de Dios. Fue simplemente una preparación de la intervención divina. Dios preparó el terreno, el escenario, el cuadro para que realmente este joven Samuel fuera parte de ese puente importante entre una situación entre los jueces y la monarquía para lograr realmente ungir al rey. Vimos que Samuel no va a reconocer la voz. Esto es importante. El joven está en el templo, sirve en el templo, está cerca del arca, pero no conoce aún la voz del Señor. El versículo 7 dice claramente: y Samuel no había conocido aún a Jehová. No significa, como dijimos, que no creyera en Dios. Significa que aún no se había Dios revelado de manera profética y personal. Y esto nos enseña algo importante, que podemos estar, hermano, en lo más sagrado sin conocer la voz de Dios. Se puede crecer en un contexto religioso y aún no discernir el llamado divino. Pero hay algo importante. ¿Cuántas veces Dios lo llamó? Las veces que fueron necesarias. Porque Dios siempre insiste. Dios siempre insiste. Dios vuelve a llamar. Eso es esperanza en medio de una situación adversa. La gracia no se cansa en el primer intento. El contraste entre Elí y Samuel es claro. Elí acostado, Samuel dispuesto. Elí pierde la visión, Samuel comienza a oír. Elí representa un liderazgo que se apaga, Samuel representa una nueva obra que van haciendo. Y aquí vemos algo glorioso. Dios no permitió un vacío prolongado en su obra. Cuando una generación falla, Él levanta otra. Dios está por hacer grandes cosas. Y hermano, cuando Dios está por hacer grandes cosas, suele preparar silenciosamente a un siervo fiel. Alguien que es desconocido, alguien anónimo. Y de hecho, hermanos, si vamos al contexto de Samuel, usted sabe, Elcana su padre, Ana su madre, nacido por gracia de Dios como una respuesta a la oración de Ana, cuyo sumo sacerdote Elí en el capítulo 1 lo puede leer, pensaba que estaba ebria. Digiere tu vino, pero sin embargo vemos que Ana rogaba a Dios por un hijo porque Penina, que era la otra mujer del Elcana, la agraviaba constantemente porque ella sí tenía hijos y Ana no. Y la respuesta llegó a la oración de Ana, donde vemos realmente al Dios Yahweh, al Dios soberano. En el capítulo 2, el cántico de Ana, donde vemos al ungido de Dios, al prometido de Dios. En todo ese cumplimiento de los 10 versículos es todo el desarrollo de Primera y Segunda de Samuel, que son un solo libro, hermanos, donde se cumple proféticamente cada uno de los versículos que hace mención del ungido de Dios. Era un anónimo. Samuel, Elcana, Ana, desconocidos. Dios estaba preparando a un joven Samuel. No sabemos la edad. Algunos
como Flavio Josefo suponen que tenía 12 años cuando fue llamado, pero lo importante es que estaba en el lugar correcto, en presencia de Dios, ministrando a Dios, que aún no lo conocía, pero Dios tenía un propósito con él. Esa preparación va a detonar en unas palabras gloriosas de Samuel. Hermanos, él dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Y finalmente, bajo la instrucción de Elí, Samuel responde correctamente. Esta es la frase que marca el nacimiento profético. Él no va a decir: Señor, ya estoy para dirigir, ya tengo experiencia ministrando en el altar. Él no dice: Señor, aquí estoy para liderar. Él dice: habla, Señor, tu siervo oye. El ministerio verdadero comienza con obediencia, no con autoridad, con escucha, no con protagonismo, con rendición y no con estrategias. Y aquí el contraste es total. Mientras la palabra escaseaba en la nación, un joven ahora está dispuesto a escucharla. Mientras el liderazgo viejo se oscurece, una nueva sensibilidad espiritual despierta. La lámpara no se apagó porque Dios está a punto de encender una voz. ¿Y qué voz? Es una voz que rompe el silencio, que no comienza con consuelo. Es una voz que comienza con juicio. La primera palabra que Samuel recibe no es un mensaje de ánimo, es una sentencia sobre la casa de Elí. Versículo 11, y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Dónde están esas palabras? En ese contexto del capítulo 2, donde aquel profeta anónimo se presenta delante de Elí para reprimirlo, para reprenderlo. Y sin embargo, Elí hace oídos sordos. El Señor le habló claramente. En el versículo 34 del capítulo 2 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El juicio de Dios para la casa de Elí, hermanos, es un mensaje de sentencia contra la casa de Elí. Antes de levantar esperanza, antes de restaurar y de purificar el altar, Dios va a limpiar su altar. Antes de traer dirección, Dios va a confrontar la corrupción. Y ahora entramos en el corazón realmente de lo que es el capítulo, versículo 11 al 14, en ese silencio roto, no con consuelo inmediato, no con promesa de prosperidad, no con palabras suaves. Esas palabras que recibió Samuel han sido muy duras. Muy duras. He aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retirarán ambos oídos, y cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Hermano, mire lo que dice: y por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no las ha estorbado, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, y esto es fuerte, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El lenguaje fuerte es estremecedor. Dios no va a susurrar, Dios va a declarar. La restauración no comienza ignorando el pecado, comienza confrontándolo. El primer mensaje del nuevo profeta es juicio. Es una escena impactante. Samuel es joven,
es inexperto, está creciendo en el templo. En el primer encargo recibe un mensaje en el cual, hermano, era anunciar ni nada menos que la caída de la casa sacerdotal. Esto nos enseña algo profundo. El verdadero ministerio no comienza con una afirmación humana, comienza con la fidelidad a la santidad de Dios. Por eso Richard Baxter escribió que el ministerio debe preferir herir. El ministerio debe preferir herir con verdad que antes que sanar con engaño. Herir con verdad antes que sanar con engaño. Samuel no fue llamado para entretener, fue llamado para confrontar. Y la confrontación comienza en esa casa. El juicio es proporcional al privilegio. Claro, no era cualquier Elí, era el sumo sacerdote. Dice, cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Esto no es una reacción impulsiva de parte del Dios. Ya había advertencia, y lo vimos en el capítulo 2. Una advertencia, hubo paciencia, hubo oportunidad, pero la persistencia en el desprecio produce endurecimiento. Elí no era ateo, él no era pagano, él era un sacerdote y era responsable de mantener la santidad en la casa de Dios. Y eso agravó su responsabilidad. Por eso Juan Calvino afirmó que cuando mayor es la dignidad del oficio, mayor es la gravedad del pecado cuando se profana delante de Dios. El privilegio sin reverencia produce juicio más severo, porque sus hijos se habían envilecido y él no los había estorbado. Aquí está el problema más grande, el pecado activo en los hijos de Elí y la pasividad tolerante de un padre que hizo la vista gorda. El texto no dice que él participó directamente, sino que hubo una omisión que es más culpable que una comisión. John Owen enseñó que la negligencia espiritual es una forma silenciosa de rebelión contra el gobierno santo de Dios. A veces decimos, esa persona es muy complicada, es muy violenta, quiere destruir la iglesia. Y tal vez ni siquiera logre hacer eso porque obviamente, primero que Dios guarda su iglesia, pero ya se identificó, ya gritó, ya pataleó. El problema es cuando silenciosamente van ocurriendo las cosas y de la noche a la mañana y en el transcurso de los tiempos se va socavando y de pronto nos encontramos con una situación como la diabetes que silenciosamente va afectando todos esos nervios y todas esas arterias donde ya no hay esa irrigación para tener las partes tróficas bien irrigadas y un clavo, un corte puede afectar sin sensibilidad alguna. Elí sí habló con sus hijos, pero él no actuó. Y cuando la disciplina es reemplazada por comodidad, la santidad se deteriora. La iglesia no se construye primero con enemigos, por enemigos externos. No se destruye con enemigos externos, se debilita cuando el pecado es tolerado internamente. Y esto es fuerte, no será expiada jamás. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificio ni con ofrenda. Esto no niega la misericordia divina, revela el endurecimiento judicial. Los mismos sacrificios que debían señalar expiación fueron despreciados. Y ahora esos sacrificios no pueden revertir el decreto divino. Cuando la luz es repetidamente rechazada, Dios puede retirar la gracia que ablanda el corazón. La paciencia de Dios es larga, pero no es infinita en su administración. Hay un punto donde el juicio se establece y este texto debe hacernos reflexionar. Este texto debe hacernos meditar, incluso temblar, porque el pecado persistente no es neutral. El pecado afecta mucho, endurece, daña y mata. Eso es lo que está pasando. Pero había un costo, el costo de proclamar el juicio. Desde el versículo 15 al 18. Samuel teme contar esta visión. Es joven. El mensaje es duro. Habría que estar en ese lugar. El receptor es su mentor. Pero el profeta verdadero no puede callar.
La fidelidad exige valentía y cuando finalmente habla no oculta nada. Elí le dijo, de hecho, que no se lo ocultara, que era importante que le dijera todo. No me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y en el versículo 18 Samuel dice que se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga, Elí dijo eso, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Él no va a suavizar el mensaje, él no va a omitir detalles. Aquí vemos el nacimiento realmente de una fidelidad de un ministro de Dios. Cuando Elí le dice, no me encubras, él responde. La sumisión de Elí en el tramo final es tardía. La obediencia diferida no evita consecuencias acumuladas. Y ahora solamente queda la esperanza en el Señor. Después del juicio, el texto no termina en ruina, termina en algo glorioso. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra, ¿qué dice? Ninguna de sus palabras. Mientras la casa de Elí declina por el juicio divino, la palabra vuelve a establecerse en Israel. El silencio no fue permanente. El juicio no fue final. Dios estaba limpiando el terreno para plantar algo nuevo. Y en esa historia redentora, hermano, el juicio y la gracia no son opuestos. El juicio sirve de propósito a la gracia. Dios no destruye por capricho. Dios purifica para restaurar. Y aquí vemos la melodía, hermanos, importante y completa de todo este capítulo. Silencio, oscuridad, llamado, juicio y esperanza. Qué hermoso. Porque Samuel fue un instrumento temporal, que fue llamado y preparado para cumplir una importante función. Llamado por el rey para ungir a otro rey, de cuyo linaje iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios habló de manera definitiva a través de Jesucristo después del gran silencio. Donde el sacerdocio humano falló, Cristo fue el sacerdote perfecto. Donde hubo juicio sobre la casa de Elí, en la cruz el juicio cayó sobre el Hijo sin pecado. Allí la santidad fue satisfecha, allí la esperanza fue asegurada. La lámpara no se apagó, en Silo, no se apagó en el Calvario. Donde el sacerdocio humano falló, Cristo fue perfecto. El perfecto sacrificio, el perfecto sacerdote, el perfecto profeta, el perfecto Rey de Reyes que reina para siempre. Donde hubo juicio sobre la casa de Elí, en la cruz el juicio cayó sobre el Hijo sin pecado. Donde los sacrificios no pudieron expiar, Cristo ofreció expiación plena y final. En Él, en Cristo, la santidad de Dios es vindicada y la esperanza es asegurada. Así que el pasaje de 1 Samuel capítulo 3 no es solo histórico, es aplicativo. Es aplicativo a la hora que si toleramos el pecado habrá disciplina, si endurecemos el corazón puede haber silencio. Pero si la lámpara aún arde, si la lámpara aún no se ha apagado, hay esperanza que Dios pueda restaurar a su pueblo. Dios sigue llamando, Dios sigue purificando, Dios sigue levantando siervos que digan, no, aquí estoy para servir. Yo he hecho todos los seminarios teológicos, estoy capacitado, estoy preparado para ser enviado. Tengo ya un currículum bien engrosado en teología. No, humilde como Samuel. Las palabras que deben quedar en nuestro corazón. Habla, Señor, que tu siervo oye. Que no sea que tengamos solamente una estructura litúrgica, que no tengamos solo una tradición o costumbre de reunirnos como iglesia o una forma de llevar a cabo el servicio. Lo más importante, hermano, en una iglesia es que tengamos la voz de Dios hablándonos cada servicio de adoración. Y si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón.
No endurezcamos nuestro corazón porque el Señor está convocándonos para gloriosas cosas. Aprendamos a vivir para su gloria. Para los líderes, no toleremos lo que Dios condena. Para los padres, la disciplina espiritual no es opcional. Para la iglesia, no confundamos actividad con comunión real. Para los jóvenes, Dios puede llamarte antes de que seas reconocido. Para toda la iglesia, el silencio de Dios es una advertencia, pero su voz es pura gracia. La lámpara no se apagó en Silo y no se apagará nunca. Dios juzga, pero también restaura. La pregunta final no es si Dios hablará. La pregunta es, ¿responderemos como Samuel? Habla, Señor, que tu siervo oye. Que Dios nos ayude a estar atento a la voz del Señor. Y en cada corrección, en cada llamado de atención, en cada proceso, que el Dios de toda gracia sea glorificado en nuestras vidas para vivir vidas fieles delante de Él, cumpliendo con todo lo que nos demanda. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios nos llamó y en Jesucristo estamos completos. En Jesucristo estamos perdonados. Todo pecado, pasado, presente y futuro, ha sido cancelado. Dios ha pagado nuestra gran deuda. No perdamos la comunión con el Señor. Vivamos para su gloria. Vivamos de la manera digna en la cual el Evangelio de Jesucristo que resplandece en nuestros corazones día a día nos lleve cada día más a humillarnos delante de Él, que nuestras vidas sean humilladas y el Señor sea exaltado, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Oramos a Dios. Padre eterno, te damos gracias. Reconocemos que como el pueblo de Israel, muchas veces hemos entrado en ese silencio. Hemos perdido la sensibilidad espiritual. Nos sentábamos a escuchar tu palabra y no podíamos entenderla, comprenderla, aplicarla. Era como que los cielos se habían cerrado. Pero Señor, tu palabra nos da una luz de esperanza. Que la lámpara no se ha apagado en Silo y tampoco se apagará jamás, porque Cristo es el que ilumina nuestros corazones. Cristo es la palabra profética. Cristo es el verbo hecho carne. Y así como en los postreros tiempos Dios habló por medio de los profetas, Dios nos habla hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar con esa fidelidad, con ese temor. Señor, a ser humildes de corazón. A caminar, Señor, entendiendo y comprendiendo tus propósitos. Queremos vivir para tu gloria. Queremos cumplir con todo lo que tú nos demandas. Ser luz en medio de la oscuridad. Y si ha habido pecado en nuestro corazón que ha opacado nuestras vidas de tal manera que ya no brillábamos como antes, Señor, te pedimos a ti por medio de tu sangre preciosa que nos limpies para que podamos ser restaurados y presentarnos delante de ti con un corazón dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad, para hacer lo que tú nos demandas con un temor reverente. Que nuestra carne sea sepultada. Señor, que podamos hacer morir las obras de la carne y que tu espíritu pueda vivificarnos día a día, cada día más, para entrar en una etapa donde nuestras vidas exalten tu nombre con toda fidelidad, como un Samuel que no tuvo
temor, con toda su juventud y con tamaña responsabilidad de proclamar con fidelidad una sentencia tan grande como era el fin de la casa de Elí. Así también nosotros, para cumplir con todo lo que tú nos demandas como buenos administradores de tu gracia, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en el trabajo, como empleadores o empleados, en donde tú nos pongas, que podamos brillar para hacer tu voluntad, siempre dependiendo de tu palabra, siempre atentos a oír tu voz, siempre esperando que tú nos hables, siempre diciendo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Queremos escuchar siempre tu voz. Queremos siempre estar siendo nutridos con tu verdad, siendo fortalecidos en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a caminar en ese temor reverente para cumplir con todo lo que tú nos demandas, que solamente en Cristo lo podemos hacer, porque apartado de Él nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús, a vivir para tu gloria y estar siempre dispuesto una vez más a decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Amén.